Amén. Esa es la actitud, hermano. Y siempre lo será. Aun cuando no entendamos los procesos, Dios seguirá siendo bueno. Y tengo el privilegio en esta noche, ¿verdad?, de poder compartir la palabra con ustedes. Y sin saberlo, que me iba a tocar hoy compartir esta palabra con ustedes, ya Dios me dio el título y me lo dio a través de nuestro pastor. Porque cuando él explicó, no sé, lo que estaban aquí el domingo, él explicó en una parte, el miércoles pasado, él explicó en una parte de que cuando tú estás creando un rompecabezas, la lógica es que tú lo creas desde arriba. Tú tienes que mirar desde arriba lo que estás creando abajo, ¿verdad? Y mientras él dijo eso, a veces cosas tan sencillas, yo como que lo vi diferente. Comencé a imaginarme a Dios haciendo cosas. Y lamentablemente Dios, como dice la adoración, Dios siempre está obrando. El problema no lo tiene el rompecabezas, el problema lo tienen las piezas de rompecabezas que no pueden ver las manos de su creador mientras está trabajando en el proceso, ¿verdad? Y yo digo, por eso es que oré, para que Dios sea abriendo Él nuestros ojos espirituales y comencemos a ver a Dios en todas las cosas de nuestra vida. Aún en las cosas más terribles, Dios está ahí. Y muchas veces creemos que Dios llega a la vida tuya el día que tú conociste a Cristo. Y esto es controversial lo que voy a decir. No, Dios llegó a tu vida desde antes, desde que tú estás respirando ya Dios llegó. El problema es que tú no lo estabas viendo. Tú lo viste después que aceptaste a Cristo. Ahora sí, ahí cuadramos. Y entonces ahora quiero hablar con ustedes de este tema que Dios me puso. Y es que los rompecabezas de Dios sí nos rompen la cabeza. Porque no van con la lógica humana, no van con nada de lo que hayamos aprendido en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Él todo lo hace nuevo. Y comienza a operar de una manera que es inexplicable. O sea, cuando las cosas no se pueden, es que Dios lo hace. A Él le gusta ir en contra de la corriente todo el tiempo como el salmón. Todo lo que el mundo dice que sí, Él dice que no. Y lo que el mundo dice que no, Él dice que sí. Y lo hace. ¿Cómo? Él es Dios. Y, ¿verdad? Muchos saben lo que es un rompecabezas, es lógico, pero a mí me gusta buscar las definiciones. Y es un juego de habilidad y paciencia, que, oye bien, de paciencia y habilidad, que consiste en recomponer una figura o una imagen, combinado de manera correcta unas determinadas piezas, en cada una de las cuales hay una parte de dicha figura o imagen. Por eso en esta noche yo vengo a decirte que tú eres una pieza del rompecabezas de Dios. Así que señálate tú mismo, no tienes ni que mirar al lado. Yo soy una pieza. Decláralo. Yo soy una pieza del rompecabezas de Dios, no de cualquier cosa. Y lógico, yo soy medio visual. Y les traje aquí un rompecabezas. Todos han visto un rompecabezas. Si hay alguien que es no vidente, ¿verdad? Que yo sé que aquí, gracias a Dios, todos son videntes, pues después quizás hubiera podido pasar por allí y mostrarlo para que pueda palparlo, ¿verdad? Pero en el caso de aquí tenemos la bendición que todos ven, por lo menos en lo natural. Pero declaramos que vamos a ver en lo natural y en lo espiritual también, cuando salgamos de aquí, que es más importante todavía. Y pues, cuando uno tiene este tipo de cosas, como dijimos, el que está creando la obra pone todas las piezas sobre la mesa y comienza a diseñar algo. Y eso fue lo que Dios hizo desde el principio en el Edén. Él comenzó a diseñar algo. Y cada vez que el enemigo creía que ganaba, Dios siempre sacaba una pieza extra, y otra pieza extra, y otra pieza extra, y lo derrotaba una y otra vez. Y lo sigue derrotando hoy día una y otra vez. Y es hermoso porque yo quiero que tú te hagas la película, como dice nuestro pastor. Y es que tú te imagines que Satanás, dice en Isaías, lo describe como un querubín hermoso, ¿verdad? Un maestro musical, lleno de dones, porque era adorador y wow. Él mismo se miraba y decía, qué hermoso soy. Se parece como el personaje ese de Narso. Y me imagino que él estaba, como dicen por ahí, enchuletado, ¿verdad? En la calle. Y él se creía, me imagino, invencible.
Y cuando ve en el Edén que Dios está creando estas obras, que las está creando del barro, yo me imagino que él, en su mundo, él se estará burlando, porque él dirá, del barro tú vas a crear algo. O sea, hay oro, hay tantas cosas que tú puedes hacer y tú del barro vas a crear algo. Y sin embargo, a Dios le plació crearnos del barro. Y no solo crearnos del barro, sino que por medio de Jesucristo vencerlo a Él. Lo que Él menosprecia, Dios se glorifica. Amén. Vuelvo y repito, lo que el enemigo menosprecia, Dios se glorifica. Todo, hay cinco puntos, ¿verdad?, espirituales que yo quiero compartir con ustedes, que son los cuales utiliza el que crea, ¿verdad?, el que está creando la obra maestra con el rompecabezas. Y el número uno, el principio número uno es que todo gira alrededor de la pieza principal. Y todos aquí sabemos cuál es la pieza principal, ¿verdad? Jesucristo. Todo gira alrededor de Él. Y lo dice en la palabra, ¿verdad? Que todo fue hecho por Él y para Él. Otro de los puntos es que Él mira desde arriba, lo que hablamos. Él mira desde arriba y conoce todas las piezas antes de empezar. Y ya visualizó el rompecabezas completado. Otro punto es, las piezas no dan órdenes, ni deciden dónde van a ser colocadas. Eso es bien importante que lo entendamos. Porque a veces, ¿verdad?, Dios nos escoge o Dios nos llama o Dios tiene misericordia de nosotros y, Señor, yo quiero esto así, yo quiero esto así. Y yo aprendí que no es lo que yo quiera, es lo que Él decida. Porque sus decisiones siempre son mejores que las mías. Se trata de Él. Cuarta, puede sacar y colocar las piezas que con la lógica humana no cuadran. O sea, normalmente cuando tú estás haciendo un rompecabezas, el rompecabezas lo diseñaron cuadrado. Y se supone que todo sea cuadrado. Y en el caso de Dios, que es distinto, si Dios quiere, es cuadrado y Dios quiere ponerle un círculo en una esquina, Dios lo puede hacer. Y va a funcionar perfecto como quiera. Porque sus pensamientos son diferentes a los nuestros. 5. Las piezas siempre llegan a tiempo para completar la obra divina. Y lo más importante, Dios utiliza piezas que el mundo desecha. Las piezas que el mundo dijo, esto no me cabe aquí en el rompecabezas, esto yo lo voy a botar. Esas son las piezas favoritas de Dios para glorificarse una vez más. Amén, ¿lo creen conmigo? Amén, esas son las piezas que hablan, esas somos tú y yo. Mira lo que dice Isaías 55 del 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene una ventaja sobre el ser humano, y es lógica, ¿verdad? Lo digo para el que no conoce a Dios. Y es que Dios estuvo en el pasado, Él está en el presente, pero también Él está en el futuro. El tiempo de Dios es infinito, nunca cesa. El tiempo de nosotros está contado aquí en la tierra. Y hay una situación, el problema de nosotros es que si vamos al pasado a buscar las heridas, que ya Dios nos dijo que nos moviéramos de ahí, lo que tocamos es la depresión. Y si vamos al presente a estar buscando el qué pasará mañana, lo que podemos encontrar es un estrés y enfermarnos. Dios lo que quiere es que vivamos el hoy. Y a eso es lo que nos exhorta. Nos exhortó en la Biblia a que cada día trae su propio ¿qué? Pues un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez abre tus ojos espirituales.
un día a la vez. Observa cuáles son las piezas que Dios está colocando para ese momento profético específico. Un día a la vez. Las de mañana Él las va a colocar, pero las de hoy, ¿te las disfrutaste? ¿Las pudiste ver? ¿Viste cómo Él movió sus manos? Porque Él las mueve todo el tiempo, aunque no lo pueda ver. Él está ¿qué? Siempre. Eres parte del rompecabezas de Dios, como te dije. Y mira, esto yo sé que el pastor quizá lo ha dicho y en otras prédicas otras personas lo han utilizado, pero yo quería que te hicieras la película un momento. Y es que el caso de Zaqueo, eso era una pieza un poquito incómoda, porque era una pieza que le quitaba dinero a los mismos de él. Y entonces los de él no lo querían, pero tampoco él era romano. O sea, los del gobierno no lo querían, pero tampoco el pueblo lo quería. No lo quería nadie. Y el tipo, que sabemos que era una pieza pequeña, porque dice la Biblia que él era bajito, ¿verdad? Un día se entera de que Jesús va a pasar por ahí, cerca de su área. Quizás había mucha multitud, quizás no, había mucha multitud, pero por el tamaño que tenía, no había manera de que él pudiera llamar la atención del maestro. Y la Biblia dice que había un árbol de sicomoro. Ese árbol es un árbol que usaban mucho los egipcios. Y dice la Biblia, según lo que dice la Biblia, para el tamaño que logró capturar ese árbol el día que Zaqueo se trepó, o sea, para que pueda resistir a Zaqueo, un ser humano, dice que se estima que es más o menos 50 años. Y sabemos la historia, que Zaqueo llamó la atención del maestro y Jesús entró a su casa y comieron, ¿verdad? Pero la pregunta es, esa pieza que estaba ahí, que era el árbol, que es algo que quizá para nosotros es sencillo, dura 50 años, o sea que hubo alguien que 50 años atrás Dios utilizó para que sembrara ese árbol, para ese día profético específico, para el día que él se iba a encontrar con el maestro. Y eso es algo que a mí me rompe la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios es tan detallista. Algo tan sencillo como que alguien vino y sembró. Y no solo eso, esos 50 años alguien o la naturaleza o no sé qué Dios utilizó, porque yo no estaba en aquel tiempo, tenía que cuidar ese árbol por 50 años para que ese árbol estuviera en perfectas condiciones para aguantar a Zaqueo ese día. 50 años para algo tan sencillo como un árbol. Imagínate qué haría Dios por ti si lo hizo por un árbol. Yo no sé si tú puedes pensar en eso, pero es que si lo hizo por un árbol, que es algo insignificante para Dios comparado con el amor que Él tiene por ti, que se entregó a sí mismo, imagínate las cosas que Dios puede hacer por ti. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que creemos que por nosotros no y por los demás sí. Y en esta noche yo te vuelvo a repetir que tú eres pieza del rompecabezas de Dios, que tú no eres cualquier cosa. Otra historia, Saulo de Tarso. ¿Han escuchado de ese muchacho? Saulo de Tarso. La pieza que utiliza Dios otra vez. No nació en cualquier lugar. No dice Saulo de Ponce, que si la empanadilla y la fritura no hay ese problema. No dice que es Saulo de San Juan. Dice que es Saulo de Tarso. Y específicamente en ese tiempo profético, en ese tiempo histórico, Tarso era un lugar lleno de culturas. Había muchos puertos, entonces la gente iba allí de diferentes naciones. Tenías que, me imagino que la lógica es que tienes que aprender de otras culturas, tienes que aprender quizás otros idiomas para poder sobrevivir ahí. Y dicen que estaban las mejores universidades de aquella época. Y ahí estaba el muchacho, Saulo de Tarso, preparándose. Ahí estaba siendo instruido por Gamaliel, que según la Biblia y según la historia, dice que es uno de los mejores maestros de la ley judía. O sea que Pablo se estaba alimentando
de bistec, de comida buena espiritual, ¿verdad? Y mientras Pablo se estaba preparando, había otro rompecabezas al lado ocurriendo. ¿Sabes cuál era? Que Jesús estaba en la tierra caminando por ahí con los discípulos. Y entonces estaba con Pedro, estaba con Juan, estaba con los demás. Y mientras Jesús estaba preparándose por acá con los discípulos, había el rompecabezas de Saulo de Tarso por allá, que se aprendió la ley, que fue celoso con ella. Y por falta de conocimiento de la pieza principal del rompecabezas, que dijimos que es Cristo, ¿qué hacía él? Perseguía a los cristianos y los asesinaba. Pero mira a ver si Dios es bueno y Dios tiene un plan perfecto. Y aún lo que parece malo, Dios lo usa para bien. Que normalmente nadie aquí, pocas personas le darían oportunidad a un asesino. Sin embargo, Dios utilizó todo ese conocimiento que tenía Saulo, toda esa pasión que él tenía por defender, ¿verdad?, el Torá. Lo utilizó para la gloria de él ahora. Porque después sabemos que Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo cuando tuvo el encuentro con Jesús. Y sabemos que dio su vida por el evangelio. Estuvo en cárceles por el evangelio. ¿Qué no hizo él por el evangelio? Lo dio todo. Y Dios lo preparó de una manera poderosa, porque yo quiero que tú sepas, para las cosas que hizo Pablo, no las podía hacer ni Pedro ni otro, porque el conocimiento que tenía Pablo sobre el Torá era mayor, lógico. Y mira esto. Me imagino que Pedro, cuando compartía con Jesús, podía decir ciertas cosas y tenía que escribir porque verdad era diferente la crianza. Pero Pablo, al conocer la ley, literalmente no necesitaba llevar nada en mano. A donde quiera que fuera a misionar, ya él tenía la ley en su corazón porque se la sabía de memoria. El conocimiento que él tenía, cuando él lo une al rompecabezas perfecto que es en Cristo, logra entonces cumplir el propósito de conquistar casi todo el nuevo mundo para el evangelio de Jesús. Y gracias a eso estamos tú y yo aquí hablando de Jesús. Gracias a eso que ocurrió. Los planes de Dios son perfectos. Sabemos que Pablo fue un perseguidor de cristianos y terminó siendo perseguido por Cristo. Cristo no lo descartó. Cristo vio la pieza que podía complementar en el rompecabezas del amor que es el de Jesús. Por eso yo te invito a que abras tus ojos espirituales. Y yo quiero que tú observes que todo en el mundo y todo lo que ocurre, cuando tú lo ves desde el punto de vista de la Biblia, yo comencé a ver todo por el filtro de la Biblia. Y esta iglesia, por ejemplo, que es algo, los que están desde el principio, esto empezó en un lugar que era otra iglesia, pero ese lugar terminó después que se fue la iglesia de Concuerdas de Amor, se ubicó en otro local. Ese local era un laundry. Y es irónico porque la Biblia dice que Él te va a poner vestiduras ¿qué? Nuevas, ¿verdad? Se mueve la iglesia de ahí de un laundry, que Él te va a poner vestiduras nuevas, te mueve y te ubica en un lugar que era un Subway. ¿Y qué se hace en un Subway? ¿Qué se come? ¿Pero qué se come? ¿El qué? Pan. Ok. Los anuncios son no. Se come pan. ¿Y qué es lo que habla la palabra? ¿Qué es esto para nosotros? ¿Qué es eso? ¿El pan de qué? Ok. Y ahora, hoy estamos en un lugar que es que era. No, pero es todavía, pero lo vas a ver diferente. Era una ferretería. Y en la ferretería, ¿qué tú utilizas? ¿Herramientas para qué? ¿Construir qué? Una casa, un hogar, ¿verdad? O un lugar, tú construyes. Y tú no crees que de aquí estas herramientas que tú te estás llevando es para que tú construyas algo en el mundo espiritual, en tu casa, donde quiera que tú estés. Y tú observa cómo Dios va haciendo las cosas. Por eso te digo, abre tus ojos espirituales y vas a comenzar a ver a Dios en todas las cosas.
el apóstol Pablo ya no se llamaba Saulo, se llamaba Pablo. Y Pablo significa pequeño. Aquí no hay que ser grande en este reino. En este reino tú lo que tienes que tener un corazón dispuesto. Y vas a ver cómo el grande se glorifica. Yo quiero que tú sigas viendo más allá. Nuestros pastores, la teoría de esta iglesia, cuando iban a buscar locales, era: por el dinero no se preocupe porque no hay. ¿Tú le rentarías a alguien que te diga que por el dinero no te preocupes? Lo primero que tú dices, bueno, por el dinero no me preocupe, pues entonces no te puedo rentar. Sin embargo, aún así, se abrieron las puertas. Y eso da muestra de que Dios está repartiendo a nuestros pastores y a esta iglesia. Y te hablo de esto porque son piezas, te voy a hablar de mi vida. Yo lo que te invito a cuando tú te vayas de aquí, a que cojas una libreta y comiences a escribir las cosas que ha hecho Dios en tu vida, porque te vas a dar cuenta que desde antes de tú estar en esta noche aquí, ya Dios te estaba hablando y Dios te estaba preparando desde mucho antes. Yo me di cuenta que desde mis 16 años Dios me estaba llamando y yo vine a aceptar el llamado a los 30, mira qué necio. Desde los 16 años Dios llamándome, donde quiera que yo me metía, y yo no lo entendía. Pero te puedo decir que todo mi pasado, aún las cosas negativas que no eran las correctas, Dios me guardó y las puedo utilizar hoy día para su gloria. Porque las veo diferentes, las utilizo diferentes. Yo me crié en Vega Baja y, ¿verdad? Por eso le voy a contar esto. Me crié en Vega Baja, sin embargo, después Dios me mueve y me lleva a Bayamón. En Bayamón, cuando llego allí, pues, una de mis pasiones es el baloncesto. Y estoy por allí, conozco a los vecinos. Y ahí conozco a este muchacho que también jugaba baloncesto y le gustaba. Y nos hicimos una buena amistad. Y estábamos al garete, no estábamos en Cristo. Jangueábamos, hacíamos cosas que no teníamos que hacer. Pero sin embargo, se creó un lazo. Que en ese momento tú puedes decir, pero ese lazo no es de Dios, porque tú estabas bebiendo y emborrachándote con ese muchacho. ¿Verdad? Eso es lo que en lo natural podemos decir. Sin embargo, el tiempo fue avanzando y yo comienzo a tener unas inquietudes espirituales. Dios comenzó a cerrarme puertas y a apretar el botón para que yo comience a doblar las rodillas. Yo no entendía, y más golpes, y venían más golpes, yo no quería ceder, y más golpes. De repente, ese muchacho que juega baloncesto, yo estoy visitando la casa y el papá era cristiano. Y yo, bueno. Y un día me dice, mira, en tal iglesia que yo estoy yendo a visitar, si quieres ir conmigo, hay una actividad de hombres, si quieres venir conmigo y me acompaña. Y yo fui y lo acompañé. Voy allí, recibí palabra, salí de la iglesia, seguí al garete. No pasó nada. Pero comenzó una conexión ahí. Sigue pasando el tiempo. De repente, mira esto. Yo no me gano nada. O sea, yo por eso, yo no juego la loto porque soy cristiano primero. Y segundo, porque no me gano nada. Y cuando estoy estudiando en la universidad, me encuentro a una persona que está en CREA y le digo, oye, ¿tú conoces a fulano? Porque me enteré que una de las amistades mías había caído en ese programa de desvío de CREA, porque si no iba preso. Y yo le digo, mira, si está fulano, mándale saludos de mi parte. Y toma un pesito para cooperar con la causa. Y me da el ticket y me voy para mi casa. Pasan como 3 meses y recibo una llamada. Sí, le estamos llamando de CREA de aquí de Trujillo Alto, que usted fue el ganador de un televisor plasma. Y yo, wow, un televisor plasma.
un televisor plasma. ¿Qué pieza? Eso es una pieza, ¿verdad? Pues yo, seguro, ¿cuándo lo puedo buscar? Pues déjame buscarlo. Y yo comienzo a llamar a todo el mundo. Y el muchacho que jugaba baloncesto conmigo, todavía para ese tiempo no trabajaba. Y yo le dije, mira, ¿tú crees que tú me puedes acompañar? Porque me dijeron que el televisor es grande. Ah, pues sí, dale, yo te acompaño. Y el muchacho me acompañó a buscar ese televisor. Fuimos, buscamos el televisor, llegamos a casa. Ya tengo mi televisor, todo cool. Después de ahí, ¿qué pasó? Seguí al garete. Peor, me puse peor. Y un día comencé hasta a dudar, de hecho, dudaba. Creía que Dios era una falacia del hombre, que se lo habían inventado. Y en uno de los momentos más difíciles de mi vida, yo recuerdo que eran como las 2 de la mañana, 2:30 de la madrugada. Iba en camino a divorciarme de mi esposa. Y yo ese día, de esos días que nos molestamos, yo dije, yo duermo en la sala. Me fui para la sala y estoy allí. Y comienzo a cambiar el bendito televisor. Cuando lo cambio, cae un predicador. No sé ni quién era el predicador. Y me pongo de rodillas a orar y a decir, Señor, si es verdad que tú eres real, si tú eres Dios de verdad, yo quiero que me des una evidencia. Ya yo estoy cansado de lo que dice la gente, yo estoy cansado de esta vida, ya yo estoy cansado de todo lo que me está pasando. Yo necesito, si tú eres real, revélateme y yo te voy a servir. No pasa nada, sigo orando. Digo, de repente, literalmente, ¿verdad? Esto fue en mí. Yo no sé si en ese momento Dios preparó el terreno como siempre lo hace y pasó un rayo específicamente en ese momento que yo estaba, pero yo literalmente tenía los ojos abajo, estaba oscuro todo y yo sentí una luz como que me pasó por la cabeza. Vuelvo y digo, yo no sé si en ese momento hubo un trueno o algo, no estoy diciendo que fue, pero cuando yo sentí eso, en el momento específico que yo estoy pidiendo algo, pues para mí, ¿verdad? Cada quien cree en lo que quiera, para mí fue Dios. Y yo me levanté de ahí como un loco y escuché una voz audible. Yo soy real. Y yo, me estoy volviendo loco. Y corrí por todo el comedor de casa, le di, ¿cuántas vueltas fue que le dio el pueblo de Israel? 13. 13 fueron, ¿verdad? Pues yo le di como 23. Comencé a darle vueltas al comedor. Y como a las 3:30 de la mañana yo despierto a Yari y le digo, Yari, Dios es real. Y ella, sí, Él es real. Y yo, ok, Yari, yeah. Y yo emocionado me fui, seguí por ahí. Y entonces, en mi ignorancia, yo le digo a Dios, Dios, si tú quieres que yo te sirva, yo necesito que la persona que tú me vas a poner a cargo, que sepa un poquito de conducta humana. Eso es mi ignorancia. Y una semana después voy a este taller de trabajo social y las 3 compañeras que me tocan en la mesa, las 3 son cristianas. Y comienzan a hablar de su iglesia y de su pastora. Y era la pastora, ¿verdad? Guidini, del Sendero de la Cruz. Y yo fui y visité esa iglesia. Ahí duró un año buscando de Dios y me iba de lo más bien. De repente, adivinen qué pasó. No adivinen, que los adivinos no entran al reino. Disculpen. No, volví para el mundo. Al garete. O sea, después de Dios revelarse, después de Dios ser tan bueno conmigo y ser misericordioso, yo volví a la necedad. Pero pasó algo sobrenatural porque yo estaba en este jangueo y ese día, esa es la gracia que Dios te pone, pues yo la tenía, la gracia satánica, porque eso no era de Dios. O sea, yo llegaba y literalmente me estaban regalando los tragos de la barra, una cosa que no era normal. Y yo, wow, no hice fila, todo bien. Solo recuerdo que después de ahí yo iba a encontrarme con mis amigos a un lugar y por primera vez en mi vida me dio un shutdown, yo me fui. Y cuando me levanto al otro día, me levanto todo vomitado y en el sofá de donde yo me estaba quedando, que yo me había separado ya de Yari en aquel tiempo. Y yo cuando me levanté, que ahí es que viene lo loco de esto, no pensé ni en nada de esta vida. Yo dije,
fuiste tú que me guardaste. Ya yo sabía que había sido él, sin saber qué pasó en la noche. Cuando de repente comienzo a preguntarle a mis amigos cómo yo llegué aquí, qué pasó, me dicen que cuando salí, yo iba camino a mi carro y ahí me quedé, y que vino este muchacho, cogió mi celular, llamó para que me recogieran, y cuando ellos fueron a buscar al muchacho, el muchacho no apareció en ningún lugar. No se sabe quién es el muchacho, yo tampoco sé quién fue, pero me llegaron a rescatar y me fui. Y yo entendí ese día, algo en el espíritu me dijo que fue Dios que me guardó, y me levanté, llamé a mi esposa, le dije que quería hacer las cosas diferentes, y desde ese día hasta hoy, sí te puedo decir que me he mantenido fiel a Cristo, y Cristo ha sido fiel conmigo. Pero ahora va, ese muchacho que me ayudó a buscar el televisor es el Galdito que está allá arriba. Y hoy día su papá es mi pastor. Dice la palabra que por el hijo tú conoces al padre. Pues ya conocí al hijo y ahora conozco al padre. Y lo que te quiero decir con esto es que abre tus ojos espirituales y ve cómo Dios va preparando el rompecabezas. Todo Él lo preparó desde la eternidad. Yo conozco a Yari y algo especial de esta relación, irónico, es que cuando yo vivía en Vega Baja, que yo estaba en los caminos que no le agradan a Dios, pues yo me pasaba mucho en Sabana Seca. Y yo digo, wow, en Sabana Seca, arriesgando mi vida sin necesidad, porque para aquel tiempo eso estaba bien caliente allí. Eso fue antes de yo vivir en Bayamón. Yo con 16 años, andando en puntos de droga y en cosas que no tenía que andar, con gente que no tenía que andar. Y de hecho el muchacho que andaba conmigo, lamentablemente está muerto. Pero años después, más adelante, ustedes pueden saber en qué sitio yo me casé cuando me casé con Yari. En la iglesia Discípulo de Cristo de Sabana Seca. En el mismo lugar que se supone que yo hubiera muerto, Dios me da la oportunidad de casarme con la que es mi esposa hoy, ¿verdad? Y yo creo que fue la mujer que Él escogió para mí desde la eternidad. Porque nos complementamos. Nos complementamos. Y nos complementamos para el propósito de Dios. Hay algo especial de este rompecabezas, como te dije. Y es que en este rompecabezas, todas las piezas empiezan, oye bien esto, inclusivas, pero terminan exclusivas. Vuelvo y te repito, todas las piezas de este rompecabezas, y ahí estás tú y estoy yo. Esto tiene que grabarse en tu corazón porque esto es bien importante. Todos empezamos inclusivos. Aquí Dios acepta a todos, pero termina exclusivo. Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y si yo seguía haciendo las cosas que a Dios no le agradaba, yo estaría fuera de su plan. Yo estaría fuera de este rompecabezas. Yo tuve que tomar decisiones de lo que era el viejo Johan a lo que es Johan ahora. Y eso fue lo que me permitió a mí, por medio de la gracia de Jesús también, permanecer dentro de su rompecabezas. Y todos aquí tenemos la oportunidad de permanecer dentro de su rompecabezas, pero es si lo hacemos a su manera, porque las reglas las pone Él. Amén. En el libro, aquí está el manual. Un rompecabezas te trae un manual. Pues aquí está el manual que Él nos preparó a nosotros. Y no podemos salirnos de ese manual. Tenemos que permanecer en Él para poder ser parte de ese rompecabezas. Hay algo hermoso del Señor, y es que el Señor en su rompecabezas hace injertos. De hecho, tú y yo somos un injerto en el rompecabezas de Dios. Yo no me crié en el Evangelio. Mi papá no es pastor. Yo soy un injerto. Pero más allá, si vas a la Biblia y a la historia, dice que la obra, ¿con quién Él quiso hacerla? ¿Con el pueblo de qué? ¿Con el pueblo? Con el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Lo negó. ¿Y eso detuvo el rompecabezas de Dios? Al contrario, gracias a que ellos lo negaron, tú y yo hoy estamos injertados ahí. Amén. Ahora vamos a orar para que ellos se reintegren también, porque siguen siendo el pueblo de Dios. Un injerto es un método de
propagación vegetativa artificial de las plantas, en el que una porción de tejido procedente de una planta se une a otra. Se une sobre otra asentada, de tal modo que el conjunto de ambas crezca como un solo organismo. Y eso es la iglesia de Jesucristo. Aquí no hay una pieza más importante que otra. La pieza más importante es Cristo. Y alrededor de Cristo, tú y yo, que somos otras piezas, nos vamos acomodando alrededor de Él. Y logramos el rompecabezas de Dios, el que Él quiere, el que Él diseñó para nosotros en este tiempo específico. Mira lo que dice Romanos 11, del 22 al 24. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad. Eso está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aquí que nos mantengamos en ese rompecabezas va a depender de nosotros, porque Dios siempre deja las puertas abiertas. Dios nunca las cierra y Dios nunca cambia de opinión. Dios sigue siendo el mismo. El problema es que cuando nos llenamos de pecado o comenzamos a buscar lo que nosotros queremos satisfacer por encima de la voluntad de Dios, dejamos de ver a Dios en las cosas. Comenzamos a creer que nosotros por nuestra propia fuerza vamos a lograr algo mejor que lo que Dios diseñó. Y eso es una mentira del enemigo desde el principio. Porque en Génesis eso fue lo que Él le vendió a Adán y Eva. Chacho, háganlo ustedes no necesitan a Dios. Ustedes haciéndolo ustedes van a estar mejor. Pruébate el fruto ese. Y eso es lo que Él nos dice todos los días. Pruébate el pecado, si Dios mañana te va a perdonar. Pero ese puede ser el error más grande, porque nosotros probando eso, ¿qué nos garantiza que podemos salir de ahí después? Por eso es que yo creo, ahora que estoy trabajando en ciertas áreas, yo creo más, ¿verdad? Respeto el tratamiento, no me malinterprete. Yo respeto el tratamiento, pero entiendo la importancia de la prevención. La prevención es mucho más importante de lo que tú te puedes imaginar, porque es mucho más fácil trabajar con un joven y decirle, hey, no te metas heroína, la heroína te hace esto, te hace aquello, y el joven quizás va a tomar él va a tomar su decisión, pero me toca a mí orientarlo, tener las herramientas para orientarlo, para tratar de que él no entre en ese mundo, porque después que entran ahí, que se van por vena, es difícil, no imposible, porque para Dios nada es imposible. Y tenemos testimonio de personas que han sido sanas, ¿verdad? Y libres. Pero, ¿por qué complicarse la vida, esperar que Él llegue allá para después nosotros actuar, cuando podemos prevenir? Y así mismo es. Si tú sabes, hombre que eres casado, tú sabes que esta persona te atrae, pues mira, no te acerques, saluda, bendiciones. Si está para la derecha, tú caminas para la izquierda, sencillo. Eso lo hizo José en la Biblia. Tú corres para el lado contrario. Y así mismo, cualquiera, igual, dama, lo mismo. Pero no solamente me enfoco en eso, yo quiero que te enfoques en el pecado, porque el pecado es atractivo. El pecado se siente bien en el momento. Y el que me diga que no es un embustero, porque por eso es que el enemigo nos engaña. Se siente bien en el momento, pero ¿y después? Las consecuencias. Esa es la parte que el enemigo no te habla, de las consecuencias. Y Dios en la Biblia nos habla de la consecuencia, porque nos dijo que la paga del pecado es muerte. Él nos los advirtió. Y con esto no es, ¿verdad?, para que nadie se sienta incómodo ni nada. Esto es para que utilicemos las piezas, las herramientas, el manual que Dios nos dejó para su gloria. Y para poder nosotros mantenernos a salvo en un mundo que está lleno de maldad. En un mundo que dominan principados y potestades. Y tuvo que venir Jesús en el medio de los tiempos y batallar con todo eso. Vencer. Y ahora, porque Él venció, tú y yo tenemos la autoridad para también hacerlo. Y eso es algo que la iglesia a veces no entiende. Nosotros somos la sal
y la luz del mundo. Y nosotros vivimos diciendo que Cristo venga, y yo creo que Cristo viene, y me gustaría que viniera. Pero sin embargo, Jesús cuando oró, dijo: Padre, no los muevas de la tierra, déjalos ahí más tiempo, porque Él sabe que la tierra nos necesita. Y entonces nosotros, en vez de preocuparnos si Cristo viene, tenemos que preocuparnos a quiénes nos vamos a llevar con nosotros. ¿Quién necesita de Cristo? ¿Por qué te digo eso? Porque realmente si tú estás en santidad y estás haciendo las cosas bien, dice la Biblia que no se sabe ni la hora ni el día. Entonces, ¿para qué te complicas si ni la Biblia lo dice? Usted manténgase haciendo las cosas como a Dios le agrada, y en el momento que sea un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, te vas con Él. Pero mientras tanto, aquel que no le conoce, vamos a abrir nuestra boca y hablarle. En el Señor no hay casualidad. Todo es un propósito y todo es un plan. Y si aquí hay alguien que aún no tiene la pieza maestra en su corazón, yo lo invito a que pase al frente y queremos orar. Aquí hay alguien que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Todos aquí aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Todos los que están aquí presentes. ¿Sí? Levantando la mano, ¿quiénes aceptaron a Jesús como Señor y Salvador? Qué bueno. Ahora la segunda que voy a pedir, ¿verdad? La segunda oración que quiero hacer es que si hay alguien que necesita que Dios lo guíe para abrir sus ojos espirituales y comenzar a ver las piezas de su vida, yo quiero que pase al frente y que nos permita orar. Aquí quien hace la obra es el Espíritu Santo. Nadie va a imponer manos ni nada. Simplemente vamos a orar y Dios lo hace. Cualquiera que tenga que pasar hacia el frente, en un mismo espíritu le decimos a Dios: yo quiero verte, oh, yo quiero verte. Como dijo el pastor, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Todavía hay ojos que no tienen que ver. Abre mis ojos, oh Cristo. Las vendas se caen en el nombre de Jesús. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad.
y por